Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Gracias, Jesús, porque tú nos has llamado y hemos recibido de ti, precioso Dios, esa vocación de ser hijos tuyos. Pero lo más glorioso en medio de este llamado es que nos has dado de tu Santo Espíritu para poder ser transformados y cumplir con tus propósitos y tus planes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo amanecieron? Qué glorioso día, ¿verdad? En su presencia. Esta es una hermosa mañana porque podemos adorarle, podemos glorificarle. Y bueno, quiero recordarte que estamos en una serie que se llama, ¿cómo se llama esta serie? El carácter de Cristo en mí. Y hoy vamos a tocar un tema que estoy seguro que nos alcanza a todos en este lugar. ¿Qué vamos a tratar hoy? ¿Qué dice ahí? La paciencia. Estamos hablando en medio de esta serie acerca de un cristianismo práctico, no un cristianismo que se queda en la mente, no un cristianismo que se queda nada más con argumentos teológicos, sino un cristianismo que se revela en nuestra vida diaria, un cristianismo que toma una evidencia en nuestro diario vivir constantemente. Así es que hoy vamos a tratar acerca de la paciencia. Cuando dijimos el tema, noté varias sonrisas. Quiere decir que por ahí es algo que necesitamos. A ver, ¿cuántos necesitamos paciencia? No sé tú, pero yo personalmente creo que mi paciencia se pone a prueba constantemente. Y en lo personal tengo que confesarte que para mí es un reto, o no sé si lo sigue siendo el colegio de aquí enfrente. No sé si usted tenga sus hijos aquí, pero usted sabe que en horas pico ese lugar se llena de tantos carros que se pone impenetrable en ciertos horarios. Y bueno, para los que tenemos que circular a través de esta calle todos los días, pues es una verdadera prueba de paciencia, lo voy a decir así. No sé si a ti te ha pasado, pero en verdad es todos los días. Ya hasta ponemos nuestros horarios sincronizados al colegio. No, a esta hora ni te metas. O sea, se hace la fila de carros casi hasta el Par Vial Juárez. Y bueno, el otro reto del semáforo de Galeana, no se diga con Juárez, es otra cosa que te pone a prueba la paciencia todos los días. ¿Y qué me dices cuando vas a realizar un trámite en una dependencia pública? ¿A alguien le ha pasado esto? Que vas y esperas horas y horas y horas y te terminan diciendo: no te puedo ayudar porque te falta este documento. Y ahí vas por la copia y regresas: te falta esto otro. Y al final del día, en otras ocasiones, ¿sabes qué? Pues ya cerramos, ya no alcanzamos a atenderte. No sé qué tal la fila de un banco. ¿Cuánto les ha tocado esperar por mucho tiempo en un banco, en una quincena? Es realmente atormentador, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pone a prueba tu paciencia? ¿Qué es lo que Dios está utilizando para poder tratar tu paciencia? Yo no sé qué te saque de tus casillas, qué te haga explotar. ¿Qué tal cuando alguien te insulta? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te saca de tus casillas? Piensa en esto, piénsalo. ¿Qué te saca de tus casillas? Yo creo que si ahorita tuviéramos la oportunidad de expresarlos, muchos diríamos muchas cosas. Entre ellas quizás diríamos que me ignoren cuando hablo, que me griten, que los niños hagan mucho ruido en casa, que me toquen el claxon, que un niño esté en su celular por horas y horas. Eso me desespera. A ver, papás, mamás, ¿qué te desespera en casa? ¿Qué te cuesta soportar? ¿Qué está poniendo a prueba tu paciencia todos los días? ¿O qué tal aquellos perfeccionistas que creemos que nadie puede hacer las cosas mejor que nosotros y siempre estamos viendo esos detalles? Yo lo haría mejor. ¿Cuántos perfeccionistas hay por aquí? Y eso detona
Muchas veces ese carácter que necesita ser sometido al corazón de Cristo, al carácter de Cristo. He sido testigo de cómo ciertas personas se transforman y actúan de una manera descontrolada cuando se salen de, pues, de esa línea que debemos de permanecer. Cuando se salen de sus casillas y empiezan a hablar de una manera muy airada y empiezan a ofender. Cuán difícil, iglesia, cuán difícil es mantener la calma, ser pacientes en estos tiempos, en medio de una generación donde todo es express, donde todo lo queremos ya, donde todo queremos que se haga rápido. Y sí, la tecnología nos ha ayudado, la tecnología nos está ayudando para hacer las cosas más fáciles, pero muchas veces está provocando que la gente o nuestra cultura se está metiendo a una idea de tanto individualismo, tanto egocentrismo, que cuesta ser paciente. ¿A poco no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que es difícil ser paciente en medio de una generación que está en constante cambio, pero que esos cambios están dirigidos hacia el yo? ¿Cómo puedo vivir mejor yo? ¿Cómo puedo estar mejor yo? Y todo se trata de mí y no quiero que nadie me moleste. Entonces es necesario, necesitamos la paciencia. Debemos reconocer, iglesia, que no todo se hace como tú dices. No todo se hace como yo digo, sobre todo en el matrimonio. A ver, ¿cuántos casados podemos dar testimonio de que no todo se hace como nosotros decimos? ¿Cierto? A ver, esposos sometidos. No hay esposos sometidos que han entendido esto. Yo no sé cuántos años tengas de casado, pero joven, ¿quieres aprender paciencia? El matrimonio te pule. El matrimonio trata esas cosas y lo hace de una manera muy bien. Yo puedo ser testigo de que no todo es como yo digo. Tengo que ser paciente, tengo que escuchar. Y en el matrimonio, los casados somos esa realidad de que hay que ser muy paciente. En el hogar, ¿qué nos molesta? A ver, papás, espero que yo no sea el único que dejen la luz encendida. ¿Sí? Que no cierren la puerta, que no bajen la tapa, que no le pongan a la pasta que se ensucie todo eso, no sé, ropa tirada. ¿Qué te enfada? ¿Qué te enfada en casa? Hay muchas cosas. Híjole, como que todos traemos cositas, no las vayan a sacar aquí, las tratan en casa. Las tratan en casa. Ahorita nada más estamos dando ejemplos y no vayas a decir, ¿ves? Te lo dije, hasta ellos saben cómo te portas en casa. No se trata de eso. ¿Sabes qué? Cuestiones médicas en cuanto a la paciencia. ¿Sabías tú que las personas impacientes envejecen más rápidamente? Voltea a ver a tu vecino. Ahora entiendo. No te creas, tampoco es eso, es otra broma. ¿Sabías tú que las personas que son impacientes tienen más probabilidades de ser hipertensos debido al estrés que soportan? ¿Sabías tú que mucha obesidad se debe en ciertas personas o en ciertos organismos se debe a la falta de paciencia? ¿Sabías eso? Eso es lo que dicen los médicos, ¿sí? Por eso la palabra dice en Lucas 21:19, hablando acerca de la salud, hablando acerca de lo que Dios nos llama a ser pacientes, dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El contexto es los tiempos del fin. Habrá persecución, habrá muchas situaciones que te someterán a prueba ese carácter de Cristo en ti, pero ¿sabes qué? Con paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, por muy difícil que esté la presión allá afuera, por muchas cosas que estén sucediendo, por muy desesperado que te sientas, tienes que ser paciente en Cristo y esperar en Él, porque si esperas en Él, si eres paciente, dice aquí, ganaréis vuestras almas. En esta serie nosotros estamos promoviendo y hablando acerca de la realidad que vemos en la palabra,
que solamente Cristo puede producir, no solamente el gozo, como lo estuvimos viendo la semana pasada, sino también creemos que cuando hay un corazón arrepentido que viene a los pies de Jesús, que se somete a la voluntad de Dios, que se somete a sus propósitos, el Señor a través del Espíritu empieza a producir fruto como gozo y paciencia en nuestras vidas. Y creemos, reitero, esto solamente es posible, y sobre este entendimiento quiero que caminemos. No se puede ser paciente, no se puede tener gozo fuera de nuestra relación con Cristo. Necesitas que Cristo esté presente en tu vida, si no de otra manera, lo único que se va a manifestar en tu vida son imitaciones muy, muy pequeñas de lo que es el gozo y lo que es la paciencia. ¿Estás aquí? ¿Sí? Así es que sobre este entendimiento quiero decirte que hay dos palabras que nos ayudan a entender la paciencia en la palabra de Dios. La primera palabra, y definiéndola un poco, es macrotumía, que significa gran paciencia, literalmente gran paciencia o de largo temple, ¿sí? Es la contraparte de tener una mecha corta. Significa más que solo aguantar cosas molestas, envuelve reprimirse deliberadamente, la capacidad de padecer sin rebelarse o sin desesperarse. Esa es una de las palabras que en la palabra encontramos para describir paciencia. Pero hay otra palabra que también la encontramos muy asociada a esta, pero que nos da otros matices y que nos amplía un poco acerca de lo que es la paciencia. La siguiente palabra es hipomone. Esta palabra está más asociada a la tribulación y significa permanecer firme, ser constante y resistir. Y es de una resistencia que realmente se mantiene, que nos habla de dominio de sí mismo. Yo necesito tener dominio de sí mismo todos los días. Yo tengo esa necesidad. Y le pedimos al Señor que nos dé paciencia en medio de cada aspecto de nuestra vida. Yo no sé cómo estés tú el día de hoy, pero la paciencia, como ya se los he dicho, es el fruto que está profundamente arraigado en la absoluta confianza del cristiano en la soberanía de Dios, en la promesa de Dios de traer todas las cosas a la terminación de una manera que demuestra más plenamente su gloria. Filipenses 1:11 dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Dios quiere crear en nosotros un carácter con mucho fruto de justicia para que esto le glorifique, para que esto le exalte. Pero dice el texto en Pablo en este texto a los filipenses, dice que es por medio de Él. Por medio de Él. Estos frutos de justicia solamente son a través de Él. Hay 4 cosas o 4 consejos que yo quiero hablar en cuanto a la paciencia. Y el primero es imite. Nuestro Dios es paciente. ¿Cuántos podemos ser testigos de esto? Basta mirar nuestras vidas, ¿cierto? Basta mirar mi vida para decir realmente Dios ha sido paciente conmigo. ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Y cuántas veces te ha perdonado? ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Y sigue siendo paciente con nosotros de tal manera que nos sigue moldeando, nos sigue transformando, nos sigue cambiando, y Él sigue estando ahí para promover en nosotros un carácter como el de Él. Y Él no se cansa, Él no desiste. En este propósito Él sigue adelante cada día con nosotros, a pesar de que nosotros en ocasiones no queremos recibir ese trato, aunque en ocasiones nos olvidamos de lo que Dios está haciendo o lo que Él quiere de nuestras vidas. Aún así el Señor sigue ahí y es paciente. Puedes decirle a tu vecino: imita a Jesús. Dile a tu vecino: imita. Jesús invirtió en 12 hombres ordinarios llenos de fallas. Jesús escogió a 12 hombres como tú y como yo, con diferentes oficios,
pescadores mayormente, recaudadores de impuestos, hasta un revolucionario estaba en las filas de los discípulos de Jesús. Estos hombres, imagínate, quiero hablarte un poquito acerca de la paciencia de Jesús. La paciencia de Jesús se revela cuando, pues en medio de su ministerio, estos 3 años de ministerio, Él pudo ver la naturaleza de estos hombres, como tú y como yo, con fallas. Y su naturaleza humana se revelaba cuando ellos se peleaban por quién sería el mayor entre ellos. ¿Qué otras cosas tuvo que ser paciente Jesús al estar con estos hombres? 2 de ellos querían un lugar prominente en el reino de Dios. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Quiénes eran estos hombres que a sus ojos buscaban la gloria terrenal? ¿Quién? Jacobo y Juan, ¿verdad? También ellos mismos precisamente en Lucas 9:54 eran tan impacientes que querían destruir ciudades enteras. Dice aquí textualmente: viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Imagínate la escena. Vienen a Jerusalén, atraviesan Samaria, piden alojo en un lugar y les rechazan. No les quieren dar, obviamente, hospedaje. Y los discípulos, muy espirituales por cierto: Señor, ¿quieres que ore? ¿Quieres que ore para que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Imagínate, Jesús lidiando con esas actitudes. Yo no sé cómo te suena a ti, pero a mí me suena hasta chusco. Señor, porque hay una fe en ellos. Hay que darle ese crédito a estos 2 discípulos. Hay una plena certidumbre de, pues si oramos, ahorita mismo los consumimos, ¿sí o no? Pero Jesús les dice: hey, ¿de qué espíritu son ustedes? Nosotros hemos venido a ganar almas, no hemos venido a arrasar ciudades con fuego. Entonces, estos mismos hombres eran los que rodeaban a Jesús. También había ese elitismo entre ellos. Me refiero al hecho de que aquí mismo en Lucas, en el verso 49 del capítulo 9, entonces respondiendo Juan, ahí Juan, donde quiera andaba, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea, aquí los milagros los hacemos nosotros. Aquí los únicos que tenemos la credencial oficial del rabí de Jesús somos nosotros para echar fuera demonios, tú no. Eso era lo que hacían los discípulos. Entonces le prohibieron que los niños se acercaran. O sea, hacían muchas cosas que realmente ponían a prueba la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Y qué tal cuando estaba Jesús enseñando y ellos decían: Señor, no entendimos lo que estuviste enseñando? O sea, Jesús esperaba que tal vez la muchedumbre, las personas no entendieran lo que Él estaba predicando, pero muchos de las enseñanzas se supone que ellos deberían de entenderlas, porque ellos pasaban tiempo con Él, porque ellos podían preguntarle a Él, podían conocer el corazón de Jesús, y más sin embargo, ellos muchas veces no entendían. También tuvo que soportar su abandono. ¿Y qué tal esta parte cuando Él está a punto de ascender a la presencia del Padre en Hechos 1:6? Ellos hacen esta pregunta que realmente digo: wow. Jesús fue llevado a la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Pasaron tiempo con Él por 40 días. Y al final de esos días que estaban compartiendo con Él después de su resurrección, le preguntan esto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Por qué la asocio con la paciencia que tenía que tener Jesús? Obviamente porque los discípulos no tenían una idea clara. A pesar de todo el tiempo que Jesús les había predicado, a pesar de todo lo que habían recibido de parte de Él, no entendían la naturaleza del reino de Dios. De tal manera que ellos seguían pensando, seguían creyendo que ese reino del que Jesús tanto hablaba era terrenal.
y que se iba a restaurar en esos días. Un gobierno donde pues el caudillo Jesús iba a traer orden, iba a quitar el imperio romano, iba a exaltar a la nación de Israel sobre un lugar muy glorioso. Y ellos querían ser parte de ese gobierno, pero en términos humanos. Así estaban. Y Jesús pacientemente dice, ¿qué contestó Jesús? En el verso 7. No lo sé. No lo sé. Pero en paciencia tuvo que lidiar con estos hombres. Con estos hombres, repito, como tú y como yo. Soportó con paciencia también la acusación y el acecho constante de los fariseos, que buscaban cualquier espacio para condenarle. Imitar a Cristo en su paciencia es poder analizar los evangelios, iglesia, y el poder ver cómo en cada día, en cada situación, en cada evento, Él fue paciente. Él tuvo control de sí mismo. Él no se precipitó. Él no condenó de una manera deliberada en sus emociones. Él siempre se mantuvo manso, se mantuvo calmo. Estuvo esperando la voluntad de Dios. Se sometió en obediencia a ella y realmente se fortaleció en nuestro Padre Celestial para poder obrar conforme a los propósitos eternos. Realmente Él pudo lidiar con personas que le decían constantemente: tus milagros, los cuales tú haces, se deben a que lo haces en el poder de Belcebú. Wow. Él tuvo que soportar también ese juicio injusto en manos de hombres débiles y engreídos. ¿No requiere esto paciencia? ¿Sí? Imitar la paciencia de Cristo es poder ver su ministerio y poder darnos cuenta cuán paciente es nuestro Dios. Cuán paciente es nuestro Dios. ¿Y qué me dices en el Antiguo Testamento? Basta con echar una mirada. En el instituto hemos estado hablando acerca de los profetas menores, y en cada mensaje profético es una manifestación de la paciencia de Dios hacia su pueblo. ¿Para qué? Para que vuelvan al arrepentimiento. No sé si has leído el libro de Oseas, pero el libro de Oseas es algo que realmente puede ser aturdidor. Voy a decirlo de esta forma. ¿En qué sentido lo digo? Oseas se casa con una mujer adúltera, con una mujer que la abandona, con una mujer que le engaña, con una mujer que se va con otros hombres y le deja, rompe el pacto matrimonial. Y esa es una figura que en el libro de Oseas se usa para poner a la nación de Israel en una actitud de infidelidad delante de Dios. De, ¿sabes qué? Me han sido infieles. ¿Por qué? Porque se han ido en pos de adoración falsa y me han cambiado por los Baales, y todo lo que ustedes tienen piensan que viene a través de estos dioses falsos y le dan gloria. Es más, de lo que yo les bendigo lo usan para poder adorar estos dioses falsos. Y Dios se siente indignado, se siente como el corazón de Oseas, que se siente totalmente defraudado por la nación, dolido por su infidelidad. Eso es una muestra de la paciencia de Dios. Y no solamente con la nación de Israel, no solamente con la nación del norte o la nación del sur llamada Judá, sino incluso con naciones como Nínive, donde envió un profeta llamado Jonás para que se arrepintieran. Y él puede decir cosas como estas en Jonás. Incluso la paciencia no la podía entender Jonás, la paciencia de Dios. Él dice en el libro de Jonás 4, verso 2: por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahí está Jonás, quejándose de la paciencia de Dios. ¿Ves? Por eso no quería venir a esta ciudad perversa. Por eso no quería predicarles acerca de lo que tú ibas a hacer en ella, porque yo quería que tú los destruyeras. Porque yo sé que tú eres tardo para la ira, yo sé que tú eres clemente, yo sé que tú eres misericordioso, y sabía que los ibas a perdonar. Ahí está el corazón
de Dios. Cada mensaje. Y no solamente con una ciudad perversa como Nínive, también Dios trata con naciones como Babilonia y muchas naciones alrededor del territorio de Israel. Pero se manifiesta la paciencia de Dios constantemente en ese trato diario con la nación. Segunda de Pedro 3:15 dice lo siguiente: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dios es paciente porque quiere que todos vengan ¿a qué? A ver, dilo conmigo, todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente cuando se trata de la salvación del hombre y siempre va a estar mandando mensaje de salvación. Pero hay un límite. Cuando el hombre se endurece y no acepta este mensaje, viene el juicio y viene el trato de Dios. Y lo podemos ver en la nación de Israel y lo podemos ver en otras naciones vecinas, porque nuestro Dios está sobre todo imperio, ¿cierto? Nuestro Dios está sobre todo reino, ¿cierto? Nuestro Dios quita y pone reyes. Nuestro Dios es soberano sobre el universo mismo. Y Él sostiene todas las cosas. Y Él ordena todas las cosas. Así es que ahí podemos ver que nuestro Dios es paciente. Salmos 86:15: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad, lento para la ira, dice el salmista. Punto número dos, permita ser molido. Permita ser molido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted va a la carnicería y pide un buen filete, ¿qué le hacen a ese filete antes de entregárselo? Va a comprar pollo y pide una pechuga bien fileteadita porque quiere hacerse una buena milanesa. ¿Qué le hacen a ese pollo o a ese bistec? ¿Qué hacen? No sé de dónde saca la persona que está atendiendo ese puesto, pero saca una planchota de acero y empieza a hacerle al bistec tras, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no te da el bistec así y ya? ¿Cambia algo en el bistec? ¿Cambia algo? ¿Se pone más suave? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿O me engañaron los carniceros que me dijeron esto? Permita ser molido. Tal vez esto es muy desagradable para nuestras vidas, iglesia. Tal vez a muchos no nos guste el método que Dios ha establecido para que se desarrolle el fruto de la paciencia en nosotros, que es a través de la prueba, que es a través de la tribulación. Pero Él quiere suavizar nuestro carácter. Dios tiene, al igual que este carnicero, tiene una planchita especial para ti. Tiene algo que realmente te va a mayugar, que es muy personal. Dios tiene un trato personal con sus hijos a fin de suavizarnos. Dios quiere que nosotros seamos moldeados conforme a su carácter. Yo no sé si usted ha ido a un taller donde una vez se requería que se limpiara una pieza, y no sé si han visto como una incubadora de bebés, pero este tipo de cabina chiquita que parece como una incubadora de bebé tiene unos hoyos donde adentro tiene unos guantes de un material muy muy resistente. Y una vez yo llegué a este taller y requería que se limpiaran unas piezas, y yo vi que prendió esa máquina. Dije, ¿qué va a hacer? Metió la pieza, metió sus manos, agarró la pieza y luego agarró una manguera y encendió y empieza a trabajar la máquina y empieza a generarse un ruido tremendo por la presión del aire y empieza a golpear a presión con arena esa pieza. ¿Y cómo creen que quedó esa pieza? Bien pulidita. Me impresionó. ¿Será que Dios también tiene una cabina para nosotros? Donde duele, donde nos va a quitar todas las impurezas, pero requiere mucha presión. ¿Sabes? El hecho de
permitirnos ser molidos para que la paciencia se desarrolle en nosotros, muchas veces involucra que nos dejemos tratar por Dios en medio de ciertas circunstancias. ¿Estás aquí? Así es que no se preocupe, Dios está trabajando en usted. Cuando esté en pruebas, cuando tenga impaciencia, acuérdese, Dios está ejerciendo esa presión tan fuerte, pero lo que está haciendo esa presión tan fuerte es que le está depurando, le está limpiando. Como seres humanos, veo una realidad que solo cuando estamos en problemas es cuando nos acordamos de Dios. ¿Cuántos somos así? Tenemos un problema, vamos con Dios, recurrimos a Él en medio de nuestra necesidad, y cuando le buscamos de corazón, Él responde en poder para salvar, para sanar, para restaurar y cambiar nuestro carácter. ¿Sabes qué? Permítete ser molido por el Señor cuando estés en esas situaciones. Dile: Señor, trata con mi carácter, aunque no lo entienda, aunque no me gusta, aunque me duele. Deja que yo cambie mi corazón respecto a cómo ves las tribulaciones, las circunstancias difíciles. Santiago 1, verso 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Tu fe es probada a través de ciertas circunstancias, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Hacerte sufrir y ya, darte una buena zarandeada, darte unos chicotazos. No, Dios quiere producir en ti paciencia, lo quiere hacer en mi vida y lo quiere hacer en la tuya, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos, completos, sin que os falte nada. Romanos 5:3 también dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación, iglesia, no es algo que debemos de ver con ojos negativos, no es algo que debemos de rechazar, no es algo con lo cual debemos de estar peleados. Sí, es difícil, no entendemos muchas cosas en el momento que te chocan tu carro, en el momento de que tu hijo se accidenta, en el momento que te despiden de la chamba, en el momento que alguien te busca bronca en la calle. No sé, hay tantas cosas alrededor nuestro que pueden estar provocando en ti falta de paciencia. Pero sabes, los ojos que nos pide el Señor para estas circunstancias es: estoy probándote, estoy sacando algo bueno. Yo no sé si usted sepa, pero ¿cuál es la esencia o la base para que se cree un diamante? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se hace un diamante o cómo se forma un diamante natural? Yo sé que ahorita hay diamantes sintéticos, pero la base es la misma. Es combinación de calor y presión, no hay otra. ¿Cómo se forma un diamante en lo más profundo de la tierra? ¿Sabes qué es el diamante? Es carbono, es nada. Pero más sin embargo, moléculas de carbono se pueden transformar en un diamante. ¿Cómo? Cuando se ejerce mucha presión y mucho calor en ciertas condiciones adecuadas y se forma un diamante. ¿Será que Dios está queriendo sacar diamantes en nuestro carácter? Yo creo que Dios es especialista en pulir nuestro carácter. Déjese tratar por el Señor. Sea paciente en medio de la prueba, en medio del fuego, en medio del desierto. La palabra dice: veamos estas situaciones como algo en lo cual podamos tener la seguridad de que el Señor está tratando, de que el Señor nos está moldeando y está haciendo algo bueno. Está haciendo algo bueno en nosotros. Dios no demanda de nosotros que entendamos todo. Simplemente nos ayuda, nos pide perdón
a que caminemos en la convicción de que Dios tiene propósitos buenos. Si duele, sí duele. Pero ve al Señor. Señor, ayúdame a ser molido por ti, ayúdame a esperar en ti, ayúdame a soportar esto. Y textos como 1 Corintios 10:13 son muy oportunos en medio de esos tiempos difíciles. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es una garantía. Esto es algo que tú y yo debemos de tener muy claro en nuestro corazón. El Señor está contigo. El Señor no va a permitir que venga algo a tu vida el cual tú no puedas soportar, el cual te vaya a destruir, porque Dios no obra de esa manera. Nuestro Dios perfecto, glorioso, permite situaciones en la vida, permite cuestiones alrededor tuyo, pero Él sabe que si tú esperas en Él, que si tú ruegas a Él, Él te va a ayudar y lo vas a poder soportar. Amén. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros caminemos. Y sobre todo, déjame decirte algo muy, muy verdadero que vemos en la palabra. Toda prueba nos debe de llevar a ver a Jesús para que se pueda producir la paciencia en nosotros. Toda prueba nos debe de acercar a Cristo, nos debe de acercar a Él, nos debe de dar esa plena certidumbre de que Dios está en control. ¿Sí? Al permitirnos ser molidos, reconozca: Jesús, ayúdame, ya no puedo más. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hago, Señor? Y es cuando nos afianzamos de su mano. Yo no sé si usted ha estado en situaciones difíciles. Un día me fui a nadar a Camécuaro, como siempre lo había hecho. Y ese día, no sé por qué, yo siempre atravesaba el lago en la parte más ancha, y era una tradición familiar. Y crucé el lago de un lado y venimos de regreso nadando con mi hermano y no sé quién más. Pero hubo una parte de la nadada que me quedé sin fuerzas, no sé qué me pasó. Se me bajó la presión, no sé qué pasó, pero me empecé a hundir. Y me desesperé tanto, entró un temor tan fuerte en mi vida que dije: ya no voy a sobrevivir, ya no voy a llegar de aquel lado. Entonces alcancé a pedir ayuda y grité: hey, me estoy hundiendo, ya no puedo más, me voy a ahogar. Nunca tragué agua, pero en el momento muchas personas empiezan a aventar. Una persona que estaba al lado mío dijo: ¿es en serio lo que estás diciendo? Porque yo veo que estás nadando bien. Pero cuando llegó la ayuda, yo quise agarrarme, yo quería algo que me sostuviera, y fue algo que hizo que mi corazón realmente palpitara como nunca antes quizás. Y era una desesperación, ¿sabes qué? Y dije: Señor, ayúdame. Y Señor, ayúdame. Y me pude agarrar de Él. En situaciones desesperadas te deben de llevar a Cristo. Amén. Señor, haz algo. yo no sé qué vaya a pasar, pero te necesito. Te tiene que llevar a Cristo. Bueno, eso no estaba acá. Punto número 3, siembre bambús. Punto número 3, siembre bambús. Algo curioso con la planta bambú es que esta semilla se planta y tardan 7 años en que el agricultor pueda ver un fruto de esa planta. 7 años. Todo el mundo diría: pues ya, se perdió la semilla, no rindió fruto. Tenemos cultivos como el aguacate. No sé quién conozca aquí plantas de aguacate. ¿Sí? Hay varios que conocen la planta de aguacate. Dicen que tarda 7 años en dar fruto, ¿cierto? 7 años en dar fruto. Bueno, pero ya está la planta. Estás esperando a que simplemente florezca, de fruto y haya una evidencia de que realmente es un árbol sano y muy productivo. Pero el bambú no ves nada. No ves nada. Y lo curioso es esto, que una vez que nace la plantita,
¿Sabes tú que crece hasta 30 metros en un periodo de solo 6 semanas? Yo no sé cómo sea ver crecer un bambú, pero imagínate, tú pasas por este lugar y no ves nada, y pasas a la siguiente semana y ya ves una planta grande, y luego más grande, y luego más grande, a la siguiente semana, así por 6 semanas, hasta 30 metros. Tú dices, wow, qué interesante planta. ¿Qué te quiero decir con esto? Tiene que saber esperar en Dios. Jóvenes, ¿te quieres comer el mundo? ¿Ya quieres trabajar? ¿No quieres estudiar? ¿Ya te quieres casar? Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera ese tiempo. No corra para obtener lo que Dios ya tiene para usted en su tiempo debido. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que están queriendo correr por alcanzar cosas, quieren obtener cosas? Por favor, seamos como Moisés. Él es una muestra clara del fruto de la paciencia. A los 75 años recibió la promesa. A los 75 años te voy a dar un hijo, Abraham, te voy a dar un hijo. Y esperó 25 años para que esto cumpliera. Cuando él tenía 100 años, su esposa tenía 90. Imagínate, y lo peor de todo es que eran estériles. No podían tener familia, y Abraham le creyó al Señor. Y no solamente eso, dice Hebreos 6:15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Él realmente esperó en el Señor todo el tiempo que fue necesario. Muchas veces podemos pensar que Dios se ha olvidado. Muchas veces podemos pensar que Dios nos ha abandonado. Muchas veces podemos pensar que Dios no le interesa, que Dios no está interesado en esa situación que tú estás viviendo. ¿Sabes qué? Piensa en Abraham. Piensa en Abraham. 25 años esperó. Y yo creo que la espera de Abraham no fue una espera digerible. ¿Por qué lo digo? Imagínate, Dios le está diciendo, te voy a dar descendencia. Pero él ve su cara en el espejo, ve sus fuerzas, ve su físico, ve a su esposa. Y sobre todo le llega esa realidad. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Si nunca hemos tenido familia, ¿cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer a través de la sierva? Y obviamente busca por sus propios medios cumplir. Échale una manita a Dios. ¿Sabes qué? Espera en Dios. Espera en Dios. Pero no solamente eso. Dios le probó nuevamente. ¿Qué le pide a Abraham acerca de su hijo Isaac? Entrégamelo. Entrégame sacrifícalo delante de mí. Isaac dijo, papá, veo fuego, veo leña, pero no veo el cordero. Que tú y yo podamos decir, Dios proveerá. Eso fue lo que le respondió Abraham a Isaac. Dios proveerá. ¿Caminas con esa convicción? Dios proveerá. Hay deuda y no hay cómo pagarla. Hay una enfermedad y no sabemos qué vamos a hacer. Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Qué me dicen del siervo Job? Job, en su capítulo 42, versos 5 y 6, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, ya saben lo que le pasó. Perdió casa, perdió hijos, perdió hacienda, perdió siervos, perdió todo. Y por si fuera poco, le viene una enfermedad. Y en medio de todo el libro, a manera de filosofía, empieza a argumentar, ¿por qué me pasó esto a mí? Y está rodeado de sus amigos. Es que tal vez le faltaste a Dios, tal vez hay pecado oculto en ti. Y muchos argumentos. Mismo Job contiende delante de Dios, pero claro, sin ofenderle ni pecar en contra de él. Y él puede decir en estos versículos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sea paciente. Sea paciente. Que no le toque expresar palabras como es, ahora entiendo, ahora sé lo que está sucediendo. Sea paciente. Por último,
de gracias por su termómetro. Voy a pedir que la alabanza vaya pasando. De gracias por su termómetro. ¿Quién es su termómetro? ¿Quién es su termómetro, iglesia? Voltea al que está a tu lado. Dile, tú eres mi termómetro. Y más si es tu esposo o esposa. Más si tienes una conexión directa con él. Más si esta persona te conoce. ¿Quién es tu termómetro? Pues esa situación o ese hermanito difícil. Es difícil amar a personas que son complicadas en la iglesia. Los que tienen algo que decir siempre. Pareciera que Dios tiene algo en contra de nosotros, pero Dios usa termómetros. Y déjame aclararte lo que quiero decir con termómetro. ¿Para qué sirve un termómetro? Para ver la temperatura. ¿Podemos culpar al termómetro por la temperatura que tenemos? No, el termómetro es un instrumento para darte cuenta que tienes un problema, que tienes una alta temperatura, que se debe a una infección fuerte en tu cuerpo, ¿sí o no? Entonces, no podemos decir que el termómetro está mal. El termómetro nada más nos está diciendo que hay algo malo en nosotros, ¿sí o no? Si estás aquí, no culpe al hermano, por muy difícil que sea tratar con él. Dele gracias a Dios por ese termómetro que lo tiene ahí constantemente, diciéndole todos los días: te hace falta más paciencia, te hace falta más carácter de Cristo. No culpe al termómetro. El termómetro simplemente le está diciendo: hay una realidad en tu corazón que yo quiero tratar y que no me has entregado y que necesito tratar. ¿Estás aquí? Yo no puedo decir: es que el termómetro me enfermó. No, ya estás enfermo. Ya necesitas tratar algo en tu corazón. Y Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que veas esa enfermedad en ti. Dios quiere que veas esa impaciencia en ti y quiere tratarla. Esa situación de la cual has renegado es un termómetro. Es un termómetro que Dios está usando para decirte: necesitas depender más de mí, necesitas confiar más en mí, necesitas perdonar más. Hay una definición para paciencia que me encantó: amor incansable. Amor incansable. Amor incansable. ¿Puedes decirlo conmigo? Amor incansable. Dilo fuerte: amor incansable.